Hola, el panda rojo les saluda, esta vez con una nueva historia. El panda rojo quiere decirles que esta historia va de que Arete renace en una isla habitada por las razas más poderosas. Más fuerte que todas ellas, pasa sus días comiendo bien, relajándose y disfrutando su segunda vida. El panda rojo recuerda que esta historia la escribió Eisei Obari y la ilustró Noi. Por favor apóyenles para que el panda rojo pueda seguir disfrutando de sus historias. Sin más, el panda rojo comenzará a leer. Prólogo, reencarnado en una isla. Ya no recordaba bien cuál era mi sueño de la infancia. Creía que el futuro era infinitamente vasto y que, de mayor, podría hacer lo que quisiera. Pero me equivoqué, me dije. Después de graduarme de la universidad, terminé trabajando para una supuesta empresa negra. Me bombardeaban constantemente con todo tipo de tareas, lo que me impedía salir a tiempo. Regresaba a casa en el último tren cada noche y me llamaban a trabajar en mis días libres. Ni qué decir, tiene que vivir así significaba no tener tiempo libre, y dedicaba las pocas vacaciones que me permitían a holgazanear y ver vídeos en internet. Cada día sentía que mi vida era un rollo. Pero nunca me atreví a dar el primer paso para cambiarlo. Y al final, morí por exceso de trabajo. Quizás este resultado era natural. Bueno, mi causa de muerte aparentemente fue un error descuidado de un dios, pensé, así que tal vez natural no sea la forma correcta de decirlo. Aún así, no esperaba terminar en un lugar como este. Un gran bosque se extendía ante mis ojos, y un océano algo agitado a mis espaldas. Hacía poco estaba trabajando. Luego morí y conocí a un dios que decidió que reencarnaría. Pedí ir a un lugar sin gente, y el resultado fue. Entonces los dioses realmente están ahí afuera. Para ser honesto, asumí que todo había sido un sueño o una alucinación provocada por el agotamiento, pero ningún sueño era tan real. No quería pensar en nada, así que me abracé las rodillas mientras observaba el océano. Al cerrar los ojos, el sonido de las olas al retroceder en la arena empezó a tranquilizarme. Ahora bien. Ya basta de reflexionar sobre un pasado que no quería recordar. Era hora de pensar en el futuro. Me encontraba en una isla deshabitada. Me habían dado dos trucos, un cuerpo fuerte, inmune a enfermedades y lesiones, y la capacidad de copiar las habilidades y la magia de alguien con solo observarlo. Solo había pedido el primero, pero el dios había incluido el segundo por alguna razón. Algo sobre cómo me daría una mayor sensación de aventura. Bueno, aceptaré lo que me den. Pero ¿de qué sirve tener la habilidad de copiar si estoy solo aquí? Me quedé completamente atónito al enterarme de que yo, un humilde ex-oficinista, iba a reencarnar en otro mundo porque un dios me había dejado morir por descuido. Pero a pesar de todo, estaba realmente agradecido por estos regalos que me permitirían vivir en plena naturaleza. La verdad es que me hizo muy guapo. Es otro regalo. No es que tenga a nadie a quien mostrarme. Mi reflejo en el océano tenía el pelo negro, y mi rostro era similar al de antes, pero con rasgos más delgados y juveniles. Originalmente tenía 30 años, pero ahora aparentaba unos 20. Era bastante extraño tener un cuerpo diferente al que había tenido durante tantos años, pero esa sensación probablemente desaparecería pronto. De todos modos, es realmente increíble que no tenga que preocuparme por lastimarme o enfermarme. Me sentí liberado al pensar que ya no tendría que desgastar mi cuerpo trabajando como antes, pero me preocupaba qué debería hacer de ahora en adelante. Bueno, no sería nada demasiado ostentoso. Con que pudiera confiar en la fuerza de este nuevo cuerpo para vivir en paz y soledad, me bastaba. No quería trabajar. Iba a disfrutar de la tranquila vida rural que anhelaba en mis tiempos de empleado corporativo. Eso es lo que decidí antes de renacer, pero, no sé casi nada de supervivencia. ¿Podría ser tan exigente vivir en una isla desierta? No, no tiene sentido decir eso ahora. Hagámoslo. Voy a disfrutar de esta vida tranquila con todas mis fuerzas. Todo comienza con un primer paso, pensé. Me puse de pie y entré en el bosque. Lo primero que sentí al entrar en el bosque fue la gracia con la que se movía mi cuerpo. Mi agilidad era completamente diferente a la de antes, la expresión renacer le sentaba de maravilla. Normalmente, simplemente caminar por este sendero habría sido un desafío,
pero en cambio era como caminar por un camino llano y pavimentado, y avancé con rapidez. Estaba oscuro, con la luz del sol considerablemente oscurecida por árboles altos y grandes. Pero eso no significaba que me costara ver, era casi como si fuera un animal con visión nocturna. Pero esta isla realmente parece deshabitada. No pude detectar nada artificial en el bosque, y a menudo veía lo que parecían huellas de animales que usaban el sendero. El olor también era bastante intenso. Tendré que investigar qué clase de isla es esta. Pero antes, necesito conseguir comida y agua. No hacía falta decirlo, pero si no había nadie viviendo aquí, tendría que conseguir provisiones yo mismo. Para la carne, en particular, tendría que cazar animales salvajes. Siendo sincero, no estaba seguro de si un oficinista normal como yo sería capaz de hacerlo. Para empezar, no tenía ni idea de cómo preparar un animal, solo lo había visto en el manga hacía mucho tiempo. Hice una pausa. En realidad, estaré bien. Después de todo, tengo un cuerpo fuerte gracias a un dios. Seguramente no me había enviado aquí para compensar su propio error solo para ponerme en una situación donde podría morir fácilmente. Pero a pesar de mis ilusiones, no pude disipar mi inquietud. Los animales salvajes dan miedo, así que ¿por qué no empiezo buscando un poco de agua y también algunas plantas que parezcan comestibles? Si tuviera alguna habilidad de supervivencia, podría haber hecho potable incluso el agua del mar. Pero como no podía, tuve que buscar un río, un lago o cualquier otro lugar con agua limpia. Las ramas crujían bajo mis pies a cada paso. Aparte de eso y del ocasional canto de un pájaro desde arriba, el bosque estaba en silencio, así que esos chasquidos producían una extraña disonancia que solo empeoraba mi ansiedad. De repente, oí el sonido de algo rompiendo una rama. Jadeé y me giré, pero no había nada. En realidad, mejor olvídate de eso. Bajé la mirada y vi un pequeño conejo blanco como la nieve que me miraba con sus adorables ojos pequeños y brillantes. Ver a esta adorable criatura me liberó la tensión del cuerpo. Al mismo tiempo, pensé, puedo comer conejos si los cocino, ¿verdad? Lo siento, le dije al conejo. Me miró con inocencia, sin mostrar señales de cautela. Me acerqué lentamente y, al hacerlo, decidí que sería mi comida del día. Puede que no supiera cómo preparar un conejo, pero estaba bastante seguro de que, si le desangraba, le sacaba las vísceras, lo despellejaba y lo cocinaba, tendría una comida aceptable. Chirrido, chilló el conejo suavemente. De repente, sus ojos brillaron y me dio un cabezazo. Se oyó un golpe sordo y los árboles a nuestro alrededor temblaron. Chirrido. El conejo y yo nos miramos con curiosidad. Tenía una mirada que parecía querer decir, ¿por qué sigues de pie? En cuanto a mí, me quedé completamente desconcertado de cómo un ruido tan tremendo había salido de algo que apenas había sentido. Intenté agarrar al conejo por las patas, pero lo esquivó con un ágil salto hacia atrás. Cargó contra mí una segunda vez, así que lo bloqueé. Justo a tiempo, otro ruido fuerte y sordo resonó por todo el bosque. Supongo que no es nada después de todo. Después de una larga pausa, el conejo volvió a chillar. Se necesitaría más que un conejo para derribar a un hombre adulto. Eso era obvio, pero por alguna razón, podía imaginarme a mi yo anterior derribado. Aún así, como era de esperar, no podía permitirme perder contra un conejo. Te prepararé mi comida de hoy. Cerré mi mano formando un puño y luego la bajé hacia el conejo. Chirrido. El conejo debió presentir el peligro, porque al instante intentó esquivar mi puñetazo. Mi puño solo lo rozó. Al menos, eso pensé, pero de repente el conejo empezó a girar violentamente como un trompo a toda velocidad. El impulso del conejo lo hizo estrellarse contra un árbol, donde se desplomó flácidamente al suelo. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué fue eso? Se autodestruyó. Nunca había visto a un conejo moverse así. Por otro lado, estaba en otro mundo. Había muchos animales en la Tierra capaces de suicidarse espontáneamente, así que quizá un conejo que hiciera lo mismo no fuera tan extraño aquí. Parece que se desmayó,
Así que mientras aún esté inconsciente, lo capturaré y... En cuanto me acerqué al conejo caído, sentí otra presencia cerca. Me giré y vi a un lobo babeante mirándome, y parecía estar muerto de hambre. Esta criatura, ya extinta en Japón, me miraba amenazadoramente mientras desprendía un aire intenso y asesino. Su pelaje gris estaba ligeramente sucio, y sus colmillos al descubierto parecían tan afilados como para arrancar un brazo humano de un mordisco. Sinceramente, estaba aterrorizado. ¡Oh, mierda! Quise darme la vuelta y correr, pero era probable que me atacara si lo hacía. Entrando en pánico, sin saber qué hacer, noté que el lobo no me tenía en la mira a mí, sino al conejo. Al parecer, intentaba arrebatarme mi presa. Sin apartar la vista del lobo, me acerqué lentamente al conejo y lo agarré con fuerza. Te comportas más como una hiena que como un lobo. Pero si esto es lo que buscas. Lancé al conejo sobre el lobo. Este, presa del pánico, miró al animal que volaba y luego persiguió a su presa. Al mismo tiempo, me giré en dirección contraria y eché a correr. Ja 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 ja. Uf. Al cabo de un rato, me detuve, aliviado de que no hubiera señales de que alguien me persiguiera. Aunque había corrido tan rápido como pude, no sentía fatiga. Pero mi corazón latía con fuerza y temí por mi vida. Miré hacia atrás. Solo había un sendero y el denso bosque. Así que esto es vivir solo. No quería relacionarme con nadie, ese era mi pensamiento al pedirle mi deseo al Dios. Aún no me arrepentía, pero parecía que no podía hacer nada ante la ansiedad de si sobreviviría. Oh, ya es de noche. No me había dado cuenta porque los árboles altos ocultaban casi toda la luz del sol, pero parecía que era al ponerse el sol. No había forma de saber qué tipo de criaturas peligrosas vivían en este bosque, además del lobo de antes. No tenía garantía de que las bestias huirían si hacía una fogata, así que decidí abandonar mis exploraciones por ese día y regresar a la playa. Por lo que había visto hacía un rato, había un tramo rocoso que podría ser un buen escondite. De todos modos, parecía un lugar más seguro que el bosque. Cuando mañana amanezca, seguro que encontraré agua potable. Había caminado mucho hoy por senderos desconocidos, e incluso había corrido a toda velocidad, y aún así no me sentía muy cansado. Pero aunque este cuerpo fuera más eficiente, no podía ignorar la necesidad de agua. Quizás sea seguro, aquí. Antes de que oscureciera por completo, encontré un espacio en la zona rocosa de la orilla lo suficientemente grande como para que entrara una persona, y decidí convertirlo en mi base temporal. No había nada que sirviera de techo, así que al tumbarme sobre una roca dura, el vasto cielo se extendió sobre mí. ¡Guau! Esto debía de ser lo que la gente quería decir cuando hablaban de un cielo estrellado. Sin luz artificial, el cielo sobre la isla rebosaba de más estrellas que las que había visto en mi vida. Me dejó sin aliento. ¿Qué clase de lugar era esta isla? ¿De verdad podría vivir solo? Una sola mirada a las estrellas brillantes hizo que mis preocupaciones desaparecieran al instante. Mañana lo daré todo. Sin duda, hubo momentos que podían cambiar por completo la perspectiva de la vida. Para mí, el primero fue cuando morí y reencarné. El segundo fue ahora mismo. Me hizo darme cuenta de que todos mis problemas, mis sufrimientos y mi vida entera eran insignificantes comparados con la inmensidad del mundo. En resumen, la visión me dejó atónito. Todo estará bien, pensé. Si puedo ver esta vista todas las noches, entonces podré dar lo mejor de mí. Hagámoslo. Puedo hacerlo. Viviré sola. Grité al cielo, más fuerte que nunca. Ya no me quejaba de que mi vida era un rollo. Me prometí que llevaría una vida divertida en esta isla, y mientras lo hacía, gritaba una y otra vez. Al día siguiente, me despertó la luz del sol directamente en la cara. Salí de mi escondite en las rocas y miré la orilla. No estoy soñando. ¡Qué alivio! Me preocupaba que al abrir los ojos, fuera como si los acontecimientos del día anterior y mi inspiración nunca hubieran existido, que despertaría en la misma habitación y seguiría experimentando los mismos días monótonos. Sin embargo, ante mis ojos se extendía el inmenso bosque y el vasto océano con su horizonte infinito e ininterrumpido.
No cabía duda de que seguía en la misma isla. Pensé que dormir en esas rocas me haría sentir rígido, pero supongo que no. Estaba en tan buen estado que casi daba miedo. Sabía que me habían rejuvenecido, pero esto era demasiado anormal. Quizás mi cuerpo, que Dios me había dado, estaba emitiendo algún tipo de poder misterioso. Tenía algo de sed, pero no hasta el punto de no poder hacer nada, probablemente me bastaría con moverme todo el día. Está bien, porque no doy un paseo por la playa antes de ir al bosque. También podría haber algo comestible en la orilla, y quizá también encontrara plantas que almacenaran agua. Había sido un error total adentrarme en el bosque sin siquiera considerar esas posibilidades. Seguí con eso en mente, pero entonces vi algo a lo lejos, tirado en la playa. ¿Qué es eso? Me acerqué con cautela, solo para descubrir que era lo único que no debería haber estado allí, otro humano. Sorprendido, corrí hacia ellos y vi que era una chica lo suficientemente joven como para ser estudiante de secundaria o universidad. Tenía la esbelta figura de una modelo y un cabello rojo intenso que le llegaba hasta la mitad de la espalda. El contorno de su pecho se veía claramente bajo la ropa mojada y ceñida, y sus esbeltas piernas bajo su falda corta resultaban extrañamente cautivadoras. Típica de alguien de un mundo de fantasía, vestía una capa blanca, pero estaba empapada y parecía increíblemente pesada. En cualquier caso, era más hermosa que nadie que hubiera visto en mi vida. Podría ser una náufraga. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie más. Tampoco había nada parecido a un barco en el horizonte. Yo fui quien pidió renacer en un lugar sin nadie más, así que tenía sentido que estuviera sola. Pero entonces, ¿por qué había otra persona allí, tumbada en la playa? Esa diosa parecía bastante descuidada, con su muerte accidental y sus otros aspectos poco fiables. Era poco fiable, como una empleada nueva que escuchaba atentamente y tomaba notas, pero no comprendía realmente lo que pasaba. Espera, ahora no es el momento de pensar en eso. Corrí hacia la chica y me puse de rodillas. De todos los videos que había visto pensando que algún día iría de campamento, había visto uno sobre cómo hacer la reanimación boca a boca. Confiando en mi memoria, revisé el estado de la niña y verifiqué que estaba en peligro, estaba inconsciente, sin pulso y sin poder respirar. Parecía que había tragado mucha agua, y parte de ella goteaba por su boca. A este paso, se ahogaría. No sabía cuánto tiempo llevaba en ese estado, pero no parecía haber tiempo que perder. Realmente puedo hacerlo. Ni qué decir tiene, no tenía un desfibrilador a mano que detallara todos los pasos. Me enfrentaba al miedo de tener que hacer algo urgente confiando solo en mis propios conocimientos. Pero eso no es razón para no intentarlo. Levanté ligeramente la barbilla de la niña y estaba a punto de inclinarle la cabeza hacia atrás cuando recordé una advertencia que había oído en el pasado. Cierto. Si la víctima fue tragada por las olas del mar, es posible que tenga una lesión en el cuello. Recordaba vagamente que en tales casos, había que practicarle la respiración boca a boca con la niña en su posición habitual, sin doblar el cuello. Tras un momento de estrés sobre qué hacer, decidí no arriesgarme a cometer una tontería por mi inexperiencia. Le levanté la barbilla tal como lo había imaginado al principio. Le robaría un beso a una chica inconsciente, pero no podía hacer nada más para salvarle la vida. Lo siento. Te escucharé quejarte todo lo que quieras después de esto. Tapándole la nariz y besándola, pasé un largo segundo insuflándole aire en los pulmones, y su pecho se expandió visiblemente. Al ver eso, puse mis manos sobre su pecho e intenté realizar compresiones torácicas. Repetí los pasos mentalmente, asegurar la vía aérea, inhalar y hacer compresiones torácicas. Aunque era mi primera vez y me preocupaba si lo estaba haciendo bien, moví mi cuerpo frenéticamente para salvar a la niña. Luego finalmente vomitó agua. ¡Guau!, exclamé sorprendido. Pero no podía parar ahora, si no, el agua que había escupido le volvería a obstruir la garganta. Rápidamente ladeé un poco la cabeza, dejando que el agua saliera, y luego repetí el boca a boca y las compresiones torácicas. Ah, la chica dejó escapar un suspiro. Cuando le puse la mano en los labios, noté que respiraba, aunque débilmente. Intenté esperar un poco,
y su expresión angustiada se suavizó poco a poco. Suspiré. ¡Qué alivio! La observé un rato, y el hecho de que se hubiera estabilizado me hizo perder la concentración. Pero entonces, de repente, recordé que tenía la ropa empapada. No será bueno dejarla así. Aunque brillaba el cálido sol, el viento en la playa era algo frío. En su estado de debilidad, esta ropa le quitaría el calor. Esto es para salvarle la vida. Refrenando mis intenciones impuras, le quité la ropa a la chica, procurando no mirarla lo más posible. Es difícil desvestir a alguien completamente flácido, pero por suerte era ligera, o quizás mi cuerpo era simplemente fuerte, porque no tuve que esforzarme tanto. Su ropa interior era roja, a juego con su pelo. Me habría sido imposible no sentirme excitado por alguien tan atractivo, pero aparté la mirada lo más humanamente posible. De hecho, habría sido mejor quitarle también la ropa interior, pero obviamente no tuve el valor para llegar tan lejos. Finalmente, logré vestirla con mi propia ropa seca. Después, tomé su ropa mojada y la sacudí ligeramente para escurrirla, luego la puse a secar sobre un trozo de madera flotante que había por ahí. Los rayos del sol no eran tan cálidos como en pleno verano, pero serían suficientes para secar su ropa en unas pocas horas. Finalmente, la recosté con cuidado de lado, me senté y miré el hermoso cielo azul con sus nubes blancas. Uf. La luz del sol era agradable. Cerré los ojos e intenté enfocar mi oído para sentirme en armonía con la naturaleza. El canto de los pájaros y el fragor de las olas eran relajantes y me recordaron que estaba en un lugar aislado de la sociedad en la que había vivido hasta entonces. Cuando volví a abrir los ojos y miré a la niña, su estado parecía haberse estabilizado. Tenía un poco de miedo de que tuviera complicaciones a largo plazo, pero en ese momento no podía hacer nada más que cuidarla. Había sido un caos toda la mañana, pero por fin se había calmado. Después de disfrutar un rato de los sonidos de la naturaleza, la niña se movió y dejó escapar un gemido silencioso. NGH, sí, murmuré. Abrió levemente los párpados y me miró con los ojos entrecerrados, quizás cegados por la luz del sol. Luego habló, breve y suavemente. ¿Quién eres? Mi nombre es Arete Toudou, respondí. Arete, Toudou. Sí. Sin darme cuenta, ya estaba aquí en esta isla, pero la verdad es que no tengo muchos recuerdos de nada anterior. Entonces, ¿cuál es tú? Hice una pausa, recordándome que la chica aún no se había recuperado del todo. Ahora mismo, sería mejor que descansara un poco en lugar de tener que compartir presentaciones. Parecías un náufrago, así que te cuidé, dije. Me alegra que estés bien. Así que me salvaste. Gracias. Me alegra que hayas recuperado el conocimiento, pero aún así deberías descansar por ahora. Yo vigilaré. La chica guardó silencio un momento. Gracias, creo que aceptaré esa oferta, dijo adormilada. Todavía debe estar cansada, pensé. Le di unas palmaditas suaves en la cabeza como a un niño pequeño, y ella cerró los ojos, agotada. Guardé silencio. Entonces, sin querer, miré su boca. Podría haber sido una emergencia, y yo había estado intentando salvarle la vida, pero no había hombre que no se sintiera consciente de una chica tan hermosa después de tocar sus labios. Una vida en otro mundo que comienza con un beso, Hacer una broma era la única manera que tenía de ocultar mi agitación. Capítulo 1, La chica maga. Arete Toudou, has fallecido. Hay varias razones para esto, pero solo para decirte lo que pasó, yo, un dios, cometí un error. Un dios. Por lo tanto, reencarnarás en otro mundo tras obtener lo que desees. Es decir, si no deseas nada, seré desterrado del reino de los dioses. Ahora, concédeme tu deseo. Así fue como reencarné en otro mundo, pedí todos los deseos que pude y al mismo tiempo me impusieron diversas cosas. Pewa, grité, despertándome sobresaltado. Parecía que me había quedado dormido en algún momento mientras estaba sentado bajo la agradable luz del sol y escuchaba las olas rompiendo contra la orilla. Mi conversación con ese dios fue muy casual, pensé.
Apenas había reencarnado ayer, pero de repente me sentí profundamente conmovido. Al mirar al cielo, vi que el sol ya estaba en lo alto. Había pasado bastante tiempo desde que salvé a la niña. ¿Está bien?, me pregunté en voz alta. La niña dormía a mi lado y seguía sin dar señales de despertar. Aunque respiraba con normalidad, me preocupaba un poco que aún tuviera secuelas de mis intentos de rescate. Pero mis preocupaciones se disiparon pronto cuando despertó. MMMHMM. La chica se puso de pie lentamente y movió el cuerpo con cuidado, buscando cualquier anomalía. No parecía tener nada malo. Mi ropa le quedaba holgada, pero la forma en que la llevaba la hacía parecer la última moda. La gente guapa es única, pensé, impresionado a mi pesar. Me miró de nuevo. Dijiste que te llamabas Arete, ¿verdad? Gracias por salvarme. Aunque parecía bastante tenaz, inclinó la cabeza y me dio las gracias de inmediato. El contraste entre su tono de voz, su mirada firme y su personalidad respetuosa me dieron una impresión favorable de ella. Me alivia saber que estás bien, dije. También agradecí que entendiera al instante por qué llevaba ropa diferente y no lo mencionara. Sin embargo, su ropa ya se había secado cuando despertó, así que se la di y me di la vuelta sin decir nada. Gracias, dijo ella. El crujido de su ropa al cambiarse fue ligeramente provocador. Aunque no estaba haciendo nada malo, sentí que mi corazón latía un poco más rápido. Entonces me devolvió la ropa, así que volví a ponerme el atuendo de aventurero que llevaba al principio. Primero que nada, ¿puedes decirme tu nombre?, le pregunté. Ahora que la veía bien, su manto blanco resaltaba aún más su pelo rojo intenso. Por desgracia, un poco de arena de la playa se le había pegado al manto, dándole un brillo apagado, pero incluso así era, con diferencia, la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Me pregunté por qué alguien como ella, con aires de nobleza, había aparecido sola en la playa. Al hacerlo, me miró fijamente y empezó a hablar. Soy reina. Iba de camino a explorar cierta isla, pero... Mientras la escuchaba, realmente comprendí que ahora estaba en un mundo de fantasía. Reina era una maga de primera clase que se dirigía a la isla más lejana y solitaria, siguiendo las órdenes del rey. En medio del viaje, su barco fue azotado por una fuerte tormenta y se hundió. Justo cuando creía que iba a morir con todos los demás, llegó a estas mismas costas. Gracias a ti, salí con vida, dijo. Sí, sobre eso. Para salvarte, tuve que, bueno, cuando recordé haberle hecho el boca a boca, me ardió la vergüenza. Había estado inconsciente, así que quizá no se había dado cuenta, pero le había robado un beso a una jovencita, no podía simplemente no decírselo. Está bien. Me salvaste, ¿cómo podría quejarme? Reina se sonrojó y apartó la mirada tímidamente. Claro. Me alegra oír eso. Estaba visiblemente conmocionada, pero le agradecí de corazón su comprensión. Ambos nos revolvimos nerviosos y nos sonrojamos como estudiantes castos, y no tardamos en acordar en silencio no insistir más en el tema. Por cierto, Arete, vives en esta isla. En realidad, comencé, y de repente me pregunté qué debía decir. Sin importar las circunstancias, me resultaba difícil revelar directamente que había conocido a una diosa y que ella me había permitido reencarnar aquí desde otro mundo. Dicho esto, no sabía nada de esta isla, así que cualquier cosa que le dijera a Reina sería mentira. Antes de darme cuenta, ya estaba en esta isla, dije finalmente. ¿Qué se supone que significa eso? Yo tampoco lo sé realmente. La mirada suspicaz de Reina me hizo sudar. Me preocupaba qué decir si insistía en mi respuesta excesivamente vaga, pero entonces su expresión se suavizó un poco y sonrió. Bueno, supongo que cada uno tiene sus razones. Me salvaste, y eso es todo lo que necesito saber. Gracias. Oye, esa es mi frase. Por cierto, Reina apartó la mirada tímidamente y se retorció. Su falda ya corta revoloteaba, exponiendo brevemente sus pálidos y tonificados muslos, así que no había manera de evitar que mis ojos miraran brevemente en esa dirección. No hiciste nada,
raro, mientras estaba inconsciente, ¿verdad?, preguntó. No, claro que no, exclamé. Quizás por la culpa que sentí al mirar sus muslos, me estremecí a pesar de mí mismo y reaccioné a la defensiva. Como ninguno de los dos sabía nada de la isla, no tenía sentido quedarse en la playa. Con eso en mente, intentamos caminar un rato por la orilla, pero no parecía haber buenas fuentes de comida ni agua potable. No vimos nada parecido a un barco en el horizonte, ni había otros náufragos aparte de Reina. No parecía que fuéramos a encontrar nada más, así que, sin otra opción, nos dirigimos hacia el alto bosque. ¿Estás bien?, le pregunté a Reina, pero ella permaneció en silencio. La isla parecía bastante grande. Había pasado bastante tiempo desde que entramos en el bosque, pero el paisaje seguía igual. Dado que planeaba convertir este lugar en mi hogar, sería un inconveniente si fuera una isla pequeña y aislada, pero también sería un problema si la isla fuera tan grande que me resultara imposible abarcar toda su extensión. El terreno en el denso bosque era irregular, lo que dificultaba mucho más caminar que por un sendero llano. Normalmente, me habría quedado sin energía tras caminar una corta distancia. Y, de hecho, Reina tenía gotas de sudor rodando por su frente y parecía agotada. ¿Por qué no tomamos un pequeño descanso?, dije. Sí, buena idea, dijo Reina jadeando. Encontré un árbol caído y estaba a punto de sentarme cuando de repente recordé cómo vestía Reina. Me quité el abrigo, lo extendí sobre el tronco y me senté junto a él. Reina me miró en silencio. ¿Pasa algo?, dije. ¿Todavía te estás recuperando? Quizás no sea la palabra correcta, pero no creo que estés completamente recuperado, así que arruinarás tu salud si no descansas. Gracias. Pareciendo darse cuenta de mi intención, se sentó suavemente encima de mi abrigo. Reina estaba vestida, a falta de una mejor descripción, como una maga de videojuego, pero aún así, su defensa general era especialmente baja. Estuvo a punto de lastimarse sus bonitas piernas al sentarse en el tronco desnudo. Seguro que tienes mucha energía, comentó Reina. Sí, yo también estoy sorprendido. ¿Estás sorprendido? En mi vida anterior, había estado demasiado ocupado con el trabajo como para pensar en hacer ejercicio, así que mi cuerpo estaba aletargado. Ahora, me sentía tan ágil que me costaba creer que este fuera mi propio cuerpo. Por lo que podía ver, el cuerpo fuerte, inmune a enfermedades y lesiones que había recibido del dios me estaba dando un gran apoyo en cuanto a resistencia. Reina suspiró. De todas formas, esta isla es un poco extraña. Lo es. Sí. Este lugar no debería estar lejos de donde se hundió mi barco. Pero es imposible que el reino no supiera nada de una isla tan grande. Y sí. Murmurando para sí misma, se sumió en sus pensamientos. Mientras tanto, observaba distraídamente nuestro entorno. Hay un árbol, el suelo, un lobo, algo de tierra, un árbol, un lobo en lo alto de una gran roca, un lobo, otro lobo. Me puse de pie de un salto y miré a mi alrededor. Había una manada de lobos babeantes y canosos, todos iguales al que me había robado el conejo ayer, y nos tenían rodeados. Claramente nos veían como comida y estaban listos para hincarles el diente. Y esta vez, no tenía nada que pudiera usar para llamar su atención. Reina. Huye. ¿De qué tienes tanto miedo? Miren, lobos. Y estos se comen a la gente. Si no corremos, no hay forma de saber. Correr. Reina se levantó con naturalidad, con una sonrisa intrépida en el rostro. Entonces, sus ojos escarlata brillaron y alzó una mano con agilidad. En un instante, un viento que emitía una tenue luz azul comenzó a soplar a sus pies, y su cabello escarlata y su capa blanca ondearon con la brisa. ¿Qué podría ser esto? ¿Acaso yo, la reina mistral de los 7 archimagos celestiales, haría algo tan repugnante como huir de simples bestias? Ni hablar. Mientras hablaba, Reina movió la mano y, en conjunción con sus movimientos, afiladas cuchillas de viento cortaron a los lobos. Los partieron limpiamente por la mitad sin tiempo para escapar, y murieron sin siquiera comprender que los había matado.
Inconscientemente exclamé con asombro al ver este poder sobrenatural que no había existido en mi vida anterior. Magia. Bueno, así es más o menos, dijo Reina, sonriéndome con seguridad y apartándose un mechón de pelo suelto. Brillaba de maravilla. Pero detrás de ella, había un lobo que afortunadamente había logrado sobrevivir, y tenía sus ojos fijos en su espalda. Cuidado, grité. Exclamó Reina. El lobo saltó de repente hacia ella. Me interpuse entre los dos y extendí el brazo para evitar que le mordiera la garganta. Al mismo tiempo, sentí una descarga. ¡Ay! ¡Arete! ¡Ay! Eso, no duele. ¿Qué? Me había tensado, temerosa y anticipando el dolor inminente, pero, en completo contraste con mis expectativas, solo sentía como si me estuviera mordiendo un bebé al que aún le estaban saliendo los dientes. Y frente a mí, había un lobo con los ojos llorosos y dientes desmoronados. Oh, sus dientes ya estaban destrozados por tu hechizo anterior, comenté. Oh, oye, ¿estás bien? Sí, parece que estoy completamente bien. Desperdicié mi sorpresa, pensé antes de preguntarme qué hacer con el lobo. Seguía mordiéndome el brazo con todas sus fuerzas, sin disimular su hostilidad, así que no podía soltarlo. Cerré el puño y me preparé para un puñetazo. No creo que un tipo común como yo golpeándolo vaya a tener mucho efecto, pero, toma esto. Golpeé al lobo, que todavía tenía su boca en mi brazo, en venganza por morderme. ¡Gra! Cuando mi puño aterrizó, el lobo salió volando, haciendo piruetas rápidas en el aire como un patinador artístico y estrellándose contra un gran árbol. Me quedé desconcertado por esa visión absolutamente inexplicable. Desde atrás, pude escuchar a Reina decir con voz desconcertada, ¿qué fue eso? En cuanto al lobo, ya no se movía. Parecía que estaba completamente muerto. Primero el conejo de ayer, y ahora esto. ¿Será posible? Arete, ¿quiénes son? Dijo Reina, interrumpiendo mis pensamientos. Pero antes de terminar, se interrumpió de forma extraña. Estaba pálida y parecía tener miedo de algo. ¿Qué pasa?, pregunté. Cuando dé la señal, corran lo más rápido que puedan en la dirección en la que vinimos. Estaba confundido, incapaz de comprender el significado de lo que decía. De repente, oí el sonido de algo pisando fuerte entre los árboles a poca distancia. Instintivamente, me giré para mirar en esa dirección y vi un lobo enorme de pelaje blanco puro mirándonos fijamente. A simple vista, fue evidente, este estaba en un nivel completamente diferente al de los demás. Ger, gruñó, demostrando su enojo hacia nosotros. Este lobo blanco probablemente era el jefe de los grises, y parecía listo para atacar en cualquier momento. ¡Corre!, gritó Reina con voz tensa, y al mismo tiempo, el lobo blanco se abalanzó. Era increíblemente rápido. Aunque estaba bastante lejos, acortó la distancia en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué, tú? Reina se interpuso entre el lobo y yo, y murmuró algo que parecía un conjuro. Al hacerlo, una cuchilla invisible de viento aceleró hacia el lobo, cortando un árbol enorme en su camino. Este hechizo debía ser mucho más poderoso que el que había abatido a los lobos grises antes. Incluso alguien como yo, que no sabía nada de magia, podría decir a simple vista lo increíble que era. Sin embargo, en cuanto hizo contacto con el lobo blanco, desapareció como si nunca hubiera existido. De ninguna manera, mi magia no funciona. ¡Gra! ¡Ah! Cuidado. Rodeé a Reina con mis brazos y salté a un lado para protegerla de los colmillos del lobo que se acercaba. Por suerte, apenas logré esquivarlo, pero dudaba que la próxima vez saliera tan bien. Oh, Arete. Reina, ¿estás herida? No, pero, no. ¿Qué haces? No te dije que corrieras. Sí, pero se habría puesto al día. Iba a contenerlo para que eso no pasara. Conténlo. En otras palabras, intentaba ayudarme a escapar, incluso a costa de su propia vida. Debió saber desde el principio que este animal era increíblemente peligroso y que sus propios poderes no funcionarían contra él. A pesar de eso, priorizó salvarme a mí antes que a sí misma.
Era una persona inmensamente amable, quizás incluso demasiado amable. No podía permitir que alguien como ella muriera en un lugar como este. Ven a por mí, lobo. Te voy a dar una paliza. Grité. Ger. Estaba aterrorizado. Que un perro grande y corriente me mirara con enojo ya era bastante aterrador, y este lobo, que parecía tan grande como para tragarse a un humano entero, claramente intentaba matarnos. Era imposible que no sintiera miedo. Y, aún así, viviría. Había conocido a un dios y se me había dado la oportunidad de una nueva vida. No podía morir allí. Graa. Árete. Corre. Gritó Reina detrás de mí. No dejaría que el lobo se saliera con la suya. Al menos, le daría una oportunidad de escapar. Ja 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 ja. No te metas con nosotros, los humanos. Grité tan fuerte que me quedé ronco. Entonces, me enfrenté al lobo de frente. Cerré el puño y luego agité el brazo con todas mis fuerzas, intentando bajarle los humos al lobo. En cuanto mi puño le impactó la cara, salió volando por los aires hasta que lo perdí de vista, como si fuera una pelota de golf golpeada a toda potencia. ¿Qué? Exclamó Reina. Al final de mi puño completamente extendido, el lobo ya no estaba allí. No parecía haber ninguna duda de que el animal que había salido volando era el mismo lobo blanco que acababa de intentar devorarnos. No dije nada. Reina tampoco. Un silencio ininterrumpido reinaba en las profundidades del bosque. Por lo que parecía, la parte de cuerpo fuerte de los dones del dios era más poderosa de lo que jamás hubiera imaginado. Al mirar hacia arriba, donde el lobo había desaparecido en el cielo, recordé al dios descuidado que me había enviado allí y murmuré inconscientemente para mí mismo. Puede que mi muerte haya sido culpa tuya, pero creo que te excediste con esta disculpa. Mientras me sentaba en silencio de nuevo en el tronco, Reina tenía una sonrisa alegre. Pero su expresión era aterradora, similar a la sonrisa que los animales pueden mostrar en una intensa muestra de agresión. Oye, Árete. Ese sí. Desprendía una ferocidad que dejaba claro que no debía desobedecerla. Como maga en un mundo de fantasía, sin duda sería increíblemente poderosa. Nunca había visto a un humano hacer volar a un monstruo hasta perderlo de vista, dijo. ¿Podrías decirme cómo lo hiciste? Sé con magia, tal vez. En cuanto dije eso, la sonrisa de Reina se congeló. Aunque usara todo mi maná para aumentar mi fuerza física, algo así estaría fuera de mi alcance. Entonces dices que debes ser un mago más experto que yo, uno de los 7 archimagos celestiales. ¿Es eso lo que dices? Para nada. De hecho, es la primera vez que veo magia en mi vida, dije apresuradamente. La había cagado de verdad, e intentar arreglar las cosas con mentiras solo empeoraría las cosas. No había habido magia en mi vida pasada, y la primera persona que conocí en este mundo fue Reina. Pero aunque le había respondido con sinceridad, su mejilla simplemente se contrajo y no respondió. Por su respuesta, parecía una maga muy poderosa y orgullosa de ello. Aún así, confiaba en mi capacidad para interpretar a la gente, y me di cuenta de que era una persona razonable. Si continuaba la conversación teniendo en cuenta ese orgullo suyo, seguramente llegaríamos a un acuerdo. No soy mago. No miento, insistí. Entonces puedes hacer todo eso sin siquiera usar magia, ¿eh? Oh. Ni qué decir tiene, incluso una respuesta sincera podría llevarla a sacar conclusiones desfavorables. Era pésimo para elegir lo correcto. ¿Qué hago? Debería admitirlo todo. Me pregunté. Entonces, Reina dejó de sonreír abruptamente y su expresión cambió a una de disculpa. Mira, lo siento. No intento atacarte. Es solo que, me sorprendió mucho, y bueno. Oye, no te preocupes. Ya sé que soy raro. Pero me salvaste la vida. Y aunque no te hicieron daño, también me protegiste antes. Ahora solo estoy. Después de reflexionar sobre su actitud, pareció haber sucumbido al autodesprecio. Estoy perdido, pensé. Recién reencarnado de otro mundo, no tenía ni idea de que era lo típico aquí,
pero al menos era consciente de que mis acciones anteriores habían sido anormales. La sospecha de Reina era natural. Y, aunque ahora parecía tener una edad parecida a la suya, antes tenía 30 años y bastante experiencia como adulto trabajador, no podía hacer que una chica, aún lo suficientemente joven como para ser estudiante, se preocupara por mí. Como adulto, tenía que hacer algo por ella. Oye, Reina, no pongas esa cara, ¿vale? No es que esté enfadada ni nada. Me estás tratando como a un niño. No, en absoluto. Bueno, lo que sea. Su expresión se iluminó un poco, tal vez porque el hecho de que yo le hablara casualmente la había distraído un poco. Incluso si tuviéramos algunos malentendidos, todo estaría bien siempre que nos esforzáramos por conocernos. La comunicación era importante, al igual que las sonrisas. Al ser atentos al hablarnos y tratarnos, podíamos animarnos. Nos sentíamos mejor compartiendo las incomodidades y celebrando la alegría. Porque, como humanos, dotados del lenguaje, así era como alimentábamos la felicidad. Entonces, ¿son estos 7 archimagos celestiales realmente tan asombrosos? Pregunté. ¿Qué? Juraría que podía ver una vena en su frente hinchada de ira. Parecía que había dicho algo incorrecto una vez más. Las palabras podían usarse para profundizar nuestra comprensión mutua, pero había olvidado que también podían usarse para herir a otros. Se me había olvidado por completo que deseaba reencarnar en un lugar sin gente porque era malo comunicándome. No conoces a los 7 archimagos celestiales. Has estado viviendo bajo una roca. Dijo Reina. Ah, ja, ja. Mi memoria es. Bueno, ya sabes, dije, poniendo una excusa que hasta yo sabía que era difícil de tragar. Reina me miró con cansancio. ¡Qué amnesia tan conveniente! Pero si de verdad eres tan despistado, tendré que entrenarte a fondo. ¿En qué? Es un conocimiento común en el continente, por supuesto. Según Reina, cuyo ánimo había cambiado repentinamente, el título de archimago celestial se otorgaba solo a los magos más grandes del continente. Cualquiera de ellos era lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a un dragón él solo, y no sería exagerado decir que eran admirados por todos en la tierra. Y la persona más joven en convertirse en uno de esos ilustres magos no era otra que Reina. Vaya, eso es increíble. No pareces muy impresionado, pero bien, dijo Reina. Solo quiero que sepas que soy un mago muy fuerte. Pero incluso si usara todo mi poder para fortalecer mi cuerpo, no podría hacer lo que tú hiciste. Debe ser por eso que le preocupa tanto lo anormal que soy, pensé. Todavía no sabía bien cómo eran realmente los magos, pero me daba la impresión de que uno de sus objetivos era profundizar en el conocimiento. Existía la posibilidad de que, si iba a ese continente que ella mencionó, me diseccionaran para investigar. Está bien, nunca voy a dejar esta isla. ¿Cómo llegaste a esa conclusión después de nuestra conversación de ahora? Preguntó Reina, desconcertada. Esperaba que lo dejara pasar sin más comentarios. De todas formas, comprendí plenamente que era una persona increíble y llena de talento, así que decidí que contaría con ella por el momento. ¡Ay, ay! Ya no podemos descansar aquí, dijo Reina. Tenemos que encontrar agua y un lugar para dormir, rápido, antes de que ambos muramos de hambre y terminemos convertidos en la comida de algún monstruo. Buena observación. ¿Por qué no vamos en esa dirección? Sugerí. Porque allí. Por alguna razón, siento como si pudiera escuchar el sonido del agua corriendo. No oigo nada. Parecía que mis sentidos corporales también eran de primera, si me concentraba, podía captar sonidos a bastante distancia. Cuando escuchaba conscientemente en la dirección que indicaba, podía oír una especie de agua corriendo, como una cascada o un río. Terminamos nuestro descanso y nos dirigimos hacia el origen de ese ruido, encontrando un arroyo tranquilo que atravesaba el bosque. El agua era completamente cristalina y desprendía un aire puro y fresco. Tenías razón. Pero tardamos un poco en llegar. ¿Cómo oíste un sonido tan silencioso desde tan lejos? Preguntó Reina. La verdad es que me sorprendió tanto como a ella.
Si hubiera sabido que podía hacer esto, habría podido conseguir agua ayer. Aunque, de haberlo sabido, Reina habría muerto. Desde esa perspectiva, debería haberme considerado afortunado. En fin, lo más importante ahora era asegurarme de que esta agua fuera potable. Intenté meter un dedo en el agua, y estaba fría. Mi cuerpo era inmune a las lesiones y enfermedades, así que estaba bastante seguro de que estaría bien incluso si el agua estuviera llena de bacterias, pero Reina era otra historia. Tomé un poco de agua con las manos e intenté beber un sorbo. El bosque era espeso y extrañamente húmedo. Quizás era porque acabábamos de atravesarlo, pero esta agua me quitó la sed y sabía mejor que cualquier otra que hubiera probado. Esto debe ser lo que significa es realmente perfecto. Está bien, Reina, creo que puedes beber esto sin peligro, dije. Reina estaba sentada en una silla, vertiendo agua en lo que parecía una olla, para luego hervirla al fuego. Nada de eso había estado allí hacía apenas unos momentos. Incluso había comida alineada a su lado. Lo preparaba todo con entusiasmo, con ganas de empezar a cocinar. Esto es raro. Esto es increíblemente raro. Oye, Reina. Sí, respondió sin mirarme. Tenía una expresión seria mientras manejaba sus utensilios de cocina como una chef de primera. La forma en que miraba su cuchillo era particularmente impactante. Era una profesional, sin duda. ¿De dónde sacaste todo eso?, pregunté. Lo tenía en mi hechizo de almacenamiento. ¿Qué pasa? Ya veo. Qué vergüenza no haber preguntado qué tipo de cosas podía hacer la magia de este mundo. Solo había estado pensando en hechizos ofensivos para el combate, como la magia de un videojuego. Este hechizo de almacenamiento debía ser como un almacén portátil, que permitiera guardar y sacar cosas donde quiera que estuvieras. No entendía en absoluto la teoría, pero supongo que debería haberme alegrado de que tuviera algo tan práctico. Y a diferencia de mí, ella tenía un hogar al que volver. Cualquier cosa que pudiera usar para regresar era bienvenida, por insignificante que fuera. Pero aún así. Mientras Reina aprovechaba al máximo sus comodidades modernas en este bosque virgen, parecía una joven amante de la naturaleza que había venido a disfrutar de un campamento. Había visto videos sobre campamentos y fantaseaba con hacer algo así cada vez que tenía un día libre, así que no pude evitar sentir envidia. Así que me acerqué a ella y... Yo también quiero hacer algo. Lo entiendo, pero esto no es seguro. Hablamos luego. Mi aspiración fue rechazada rotundamente por Reina mientras utilizaba expertamente un cuchillo para preparar cada uno de los ingredientes. Descubrí que el hechizo almacenamiento era incluso más útil de lo que había pensado. Su capacidad variaba según la cantidad total de maná del usuario. Reina, cuyo maná era uno de los más altos del continente, podía meter una casa entera dentro. Podía transportar una carga mayor ella sola que un comerciante con muchos carros tirados por caballos. La habilidad me pareció tan útil que pronto pensé, quiero usarla. Cuando lo hice, el espacio frente a mis ojos comenzó a tambalearse ligeramente. Exclamé. Escucha, prepararé una comida para nosotros con los ingredientes que tengo hoy, así que quédate quieto, dijo Reina, ajena a lo que pasaba detrás de ella. ¿Podría ser este un hechizo de almacenamiento? Tenía la sensación de que cuando Reina había sacado comida de la nada antes, había estado poniendo su mano en un espejismo brumoso como el que había aparecido ante mí. Acerqué mis dedos con cuidado y fueron absorbidos por el espacio. Mis dedos no encontraron resistencia, sentí como si hubiera un espacio abierto al otro lado. Era una sensación misteriosa, pero por alguna razón estaba seguro de que se trataba de un hechizo de almacenamiento. ¿Es esta mi habilidad para copiar la magia de alguien al observarlo? Oye, ¿sigues ahí?, dijo Reina dándose la vuelta. Sorprendido, retiré los dedos y el espacio se dispersó. De repente, todo volvió a la normalidad. ¿Qué estabas haciendo?, preguntó, mirándome con curiosidad mientras sostenía una pequeña olla en sus manos. Nada, dije, mintiendo sin pensar. Por alguna razón, presentía que se enojaría conmigo si veía lo que había estado haciendo. Me comportaba como una niña que ocultaba una mala nota en un examen,
e incluso yo estaba harta de mí misma. Pero entonces me distrajo la cautivadora vista de la sopa roja que había preparado. ¡Qué bien se ve! No se ve bien, pero sí está bien. Pondré una mesa, así que aguanta un momento. La olla que me dio estaba llena de verduras. A juzgar por el olor, era sopa de tomate o algo parecido. Habíamos entrado en el bosque pasado el mediodía, y ya casi anochecía. No había comido nada desde el día anterior. Ni siquiera mi cuerpo, como Dios me había dado, parecía inmune al hambre, y mi estómago hacía un ruido fuerte. Reina se rió entre dientes. Eres un niño, Arete, dijo, aparentemente encontrando algo gracioso. Con un gesto de la mano, el suelo se hinchó y formó un conjunto impecable de sillas y una mesa. Luego sacó la vajilla de su hechizo de almacenamiento, completando así la escena del picnic. Bueno, ahí está. ¡Guau! Dije impresionado. Coloqué la olla en el centro de la mesa y aplaudí. Aunque Reina tenía el aire de una joven dama de una familia acomodada, aparentemente también tenía la calificación de una aventurera de rango S además de su título de archimaga celestial, y estaba acostumbrada a comer afuera de esta manera. Moviéndose con rapidez, Reina incluso pidió pan. Si no hubiéramos estado afuera, podría haber confundido la escena con una cena de lujo. Está bien, también hay un poco de pan, porque no comemos, dijo. Sí, respondí. Sí. Nos quedamos en silencio. Justo cuando estaba a punto de empezar a comer, Reina y yo nos quedamos paralizados. En un momento dado, sin que ninguno de los dos nos diéramos cuenta, una niña pequeña se había sentado en la silla donde yo estaba a punto de sentarme y ya estaba mojando un trozo de pan en la sopa. ¿Es ella una persona bestia? La niña tenía orejas temblorosas, cubiertas de pelo dorado, y una cola de zorro que le crecía en la parte baja de la espalda. Si no estuviera en este otro mundo, habría pensado que no era más que una niña haciendo cosplay. Delicioso. Señorita, qué rico está esto. Dijo, levantando las orejas y la cola. Reina y yo nos quedamos atónitos. La niña seguía devorando nuestra comida con alegría, pero yo no tenía ni idea de qué decirle. Mientras me preguntaba quién era y de dónde había salido, miré a Reina. Ella temblaba de miedo. Reina. ¿Qué pasa? Reina empezó. Estoy bien. Sí, bien. No te ves nada bien. Sus ojos estaban fijos en la pequeña zorrita que consumía sin parar toda la comida que había preparado. A este ritmo, incluso la porción de Reina estaría completamente consumida. No sabía quién era esta chica, pero sabía que tenía que detenerla, así que la agarré por la nuca y la levanté. ¡Guau!, exclamó. Oye, ya sabes que no deberías comer la comida de otras personas sin preguntar, dije. Mientras colgaba de mi mano, la niña me miró con confusión en su rostro y una mancha roja de sopa en su boca. Ah, Arata, no pasa nada. Si quiere comer, le daremos todo lo que quiera. No, Reina, no podemos hacer eso. Todavía es una niña, así que tenemos que enseñarle buenos modales. La pequeña se lamió los labios, como si estuviera decidida a no dejar ni un solo bocado sin comer. Eso en sí no era malo, pero con las orejas y la cola juntas, no pude evitar ver su vívido parecido a un animal. Ajá, rió la niña. Ah, Arata. Suéltala ya. Dijo Reina. Aunque Reina parecía presa del pánico, la chica parecía creer que estaba jugando con ella. A diferencia de los lobos que nos habían atacado antes, tenía un bonito cabello dorado recogido en una coleta, y sus grandes ojos redondos eran del color de las gemas de jade. Su apariencia me había hecho suponer que se trataba de un mundo de fantasía occidental, pero su ropa parecía la de una doncella de santuario. Si bien su atmósfera no contenía ni rastro de santidad, curiosamente el atuendo le sentaba bien y le sentaba bien. Debía de tener unos años de secundaria, pero en contraste con su apariencia, actuaba extrañamente joven. Aunque colgaba de mi mano mientras la sujetaba por la nuca, parecía estar divirtiéndose. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Luna. De acuerdo. Está bien, Luna. Estábamos a punto de cenar, pero ya te comiste mi porción.
Luna debió de darse cuenta por fin de lo que había hecho, porque su rostro se ensombreció un poco. Al menos parecía comprender que había hecho algo malo, y parecía arrepentida. Cuando la dejé caer, me miró con preocupación. No deberías comer la comida de otras personas sin preguntar, ¿de acuerdo? Dije. Luna gimió y luego dijo, lo siento. Me alegro de que te hayas disculpado, dije, alborotándole el pelo. Parecía un poco nerviosa, pero no parecía disgustarle. Sus orejas de zorro, erguidas, eran inesperadamente suaves, y era una sensación misteriosa. Hasta entonces, había vivido una vida poco relacionada con los animales, pero quizá así es como me habría sentido si hubiera tenido un perro como mascota. Oye, reina. Pregunté. Ese sí, respondió ella, mirándome con una expresión desconcertada y algo rígida. Todavía te queda mucha comida. Reina asintió. Calculé que me llevaría más de medio año conquistar la isla más lejana y solitaria, así que traje suficiente. Bueno, eso significa que estaremos bien por ahora. En ese caso, lo siento, pero ¿crees que podrías hacerle una parte también? Por supuesto que puedo. En una isla desierta, la comida era un bien preciado. A pesar de ello, Reina aceptó sin dudarlo. Mientras la veía volver a cocinar, pensé, es una persona muy amable, incluso en un momento tan difícil. Señor, ¿está todo bien? Preguntó Luna mientras nos observaba. Sí. Reina lo dice, y así es. Sí. Gracias, señorita Reina. Luna esbozó una radiante sonrisa. Al mirarla, sentí paz. Pero sabía que no podía dejar que las cosas siguieran así. Tanto antes como ahora, Reina no parecía tener reparos en compartir su comida. Le estaba muy agradecido, pero a este paso me volvería completamente dependiente de ella. Terminaré siendo una sanguijuela, me dije. ¿Su nombre es Sanguijuela, señor?, preguntó Luna. No es arete. Quería vivir una vida tranquila en esta isla, no aprovecharme de una chica guapa. Según el dios que conocí, este lugar tenía todo lo necesario para sobrevivir por mi cuenta. En otras palabras, estaba en un entorno donde podía ser autosuficiente. No estaba claro cuánto tardaría en llegar a ese punto, pero sabía que tenía que dejar de ser una carga para Reina cuanto antes. Entonces, tuve una repentina sospecha, se suponía que esta isla era un lugar sin gente, así que ¿por qué estaba Luna allí? A diferencia de Reina, quien había llegado tras un naufragio, Luna era claramente nativa. A menos que el dios se hubiera equivocado, simplemente no debería haber estado allí. Miré a Luna, sentada en una silla. Pateaba alegremente y observaba la espalda de Reina mientras cocinaba. Tengo muchas ganas de probar la comida de la señorita Reina. Oye, Luna. ¿Puedo preguntarte algo? Dije. ¿Qué? ¿Hay más gente viviendo en esta isla? Sí. Dijo Luna con una sonrisa de oreja a oreja. Estamos nosotros, los divinos hombres bestia, los feroces hombres ogro, los antiguos hombres dragón, el verdadero ancestro vampiro, y muchos más. Ya veo, dije. El hecho de que ninguno de ellos fuera humano me lo decía todo. Y presentía que era culpa del dios que todas esas razas tuvieran nombres tan intensos. Oye, señora. ¿De verdad eres tan descuidada o es todo a propósito? Dije. En cualquier caso, me di cuenta de que, aunque no había humanos allí, este era un lugar donde vivían unos seres realmente increíbles. Capítulo 2. Encuentro con los hombres bestia divinos. Antes de leer este capítulo, el panda rojo les recuerda que te quiere mucho. Poco después, Reina terminó de cocinar de nuevo, y tomé un trozo de pan para comerlo de verdad esta vez. El pan estaba duro, pues estaba hecho para raciones, pero al sumergirlo en la sopa de tomate se ablandó al instante y fue más fácil de comer. Al morderlo, todos los sabores del caldo que lo había absorbido, incluido el tomate, se combinaron con las especias y me invadieron la boca, saciándome el hambre. Delicioso, dijimos Luna y yo, mirándonos. Comer juntos me hizo sonreír. Cuando se acabaron el pan y la sopa, inconscientemente empecé a comer una segunda y una tercera vez, completamente absorto.
Oye, eso es mío, dijo Luna. Oh, fue mi culpa, respondí. Dios mío. La interjección de Luna me hizo detenerme justo cuando estaba a punto de agarrar más, pero entonces una segunda olla aterrizó en la mesa con un ruido sordo. No se peleen, dijo Reina. Mañana será otra historia, pero hoy haré todo lo que quieran. Lindo. Sí. A diferencia de la olla anterior, este líquido transparente parecía caldo de pollo. Habría esperado que el caldo tardara más en estar listo, pero quizás Reina usaba alguna herramienta o técnica especial. La sopa, maravillosamente clara, tenía un tenue brillo dorado, sin duda iba a estar buena. Mojé ligeramente el pan y le di un mordisco, y el intenso sabor a pollo se extendió por toda mi boca. Es rico. Delicioso. Supongo que me alegra un poco que te guste tanto, dijo Reina tímidamente, y luego se sentó. Ya es hora de que yo también lo pruebe. Con eso, recordé que aún no había comido nada. Silenciosamente, serví un poco de sopa de tomate en un plato que ella había preparado y se la di. Luna debió pensar lo mismo, porque tomó una porción de sopa de pollo y se la puso delante a Reina. Reina nos observó mientras, sin querer, hacíamos lo mismo y sonrió suavemente. Sois casi como hermanos. Esa sonrisa le sentaba curiosamente bien, y casi dije, entonces eres como nuestra mamá, antes de tragarme las palabras. Incluso con mi apariencia joven, seguramente no le gustaría que un chico de su edad la tratara como a una madre. Además, al menos podría aprender de mi anterior desliz verbal. Eres como nuestra mamá, señorita Reina. Y eres guapa. Y simpática. Reina hizo una pausa. Gracias. Pero cuando esas palabras salieron de la boca de una niña inocente, fueron un cumplido. Reina se sonrojó, luciendo un poco feliz. Acarició con cautela la cabeza de orejas de zorro de Luna, y Luna esbozó una sonrisa de satisfacción. Fue una visión increíblemente conmovedora. Luna tenía que regresar antes de que oscureciera, así que, en cuanto terminó de comer, se adentró en el bosque. Era una chica impetuosa. Le dije que viviríamos aquí por el momento, así que probablemente podríamos volver a vernos. Enseguida, Reina y yo nos pusimos manos a la obra con el campamento, eligiendo un lugar en una zona llana a poca distancia de la orilla del río, por si se desbordaba. Dicho esto, todo mi conocimiento provenía de vídeos de acampada, y nunca lo había puesto en práctica, así que no tuve muchas oportunidades de ayudar. Al final, simplemente seguí las instrucciones de Reina y monté la tienda que me había preparado. Y cuando por fin terminé, me di cuenta de que no tenía ninguna de las características útiles de las que hay en la Tierra. Tan solo ensamblarla me había llevado tanto tiempo que empecé a preocuparme por si la estaba retrasando. Aún así, eres increíblemente fuerte, Arete. Eres de gran ayuda. Oh, solo hice lo que me dijiste, eso es todo. Es tu primera vez acampando, ¿verdad? Te agradezco que hayas hecho lo que te pedí, en lugar de obligarte a hacer cosas que no sabes. Además, cualquiera puede hacerlo. De ahora en adelante, puedes aprender. Fue una gran persona al decir eso. Había una gran diferencia entre ella y mis jefes de antes, quienes no hacían más que criticar los defectos de todos. Reina había manipulado hábilmente la magia del viento para montar la tienda, pero originalmente estaba pensada para que la construyeran varias personas a la vez. Era lo suficientemente grande como para albergar a un grupo entero de soldados, así que había mucho espacio extra con solo nosotros dos dentro. Para preparar la tienda como refugio temporal, Reina invocó muebles y otros objetos. Por fin las cosas se han calmado por aquí, así que ¿por qué no hablamos de lo que vamos a hacer a partir de ahora?, dijo. Sí, buena idea. Sea como fuere, no tenía ni la más remota idea de este mundo, salvo que era una tierra de fantasía de espada y brujería. Además, sabía que, si bien no había humanos en esta isla, había una gran variedad de razas diferentes. Sé que ya lo mencioné, pero me dirigía a la isla más lejana y solitaria como uno de los 7 archimagos celestiales. Se dice que hay un elixir milagroso de la inmortalidad escondido en algún lugar de esa isla, y nuestro objetivo era conseguirlo. Nuestro.
La orden de caballería que vino aquí conmigo por orden del rey. Pero, que yo sepa, soy el único que sobrevivió. La expresión sombría de Reina me hizo preguntarme si habría tenido alguna relación con alguno de esos caballeros. No tenía intención de indagar demasiado, y ella tampoco parecía querer decir nada al respecto. De todos modos, si lo que dijo Luna es cierto, este lugar probablemente sea la isla más lejana y solitaria, continuó Reina. Eso tiene sentido. Según lo que Luna había dicho durante la cena, no había humanos viviendo aquí. Por otro lado, esta isla era la residencia de varias razas legendarias. Pero Luna era una niña normal, dije confundida. No eres un mago, así que quizá no te hayas dado cuenta, pero ese niño tiene mucho, mucho más maná que yo. Guardé silencio. Reina era una de las mejores magas del continente y, naturalmente, su maná total también era de primera clase. Pero Luna ocultaba un maná tan abrumadoramente poderoso que bastaba para que incluso Reina le temiera, a pesar de ser solo una niña. Debe ser por eso que su expresión era tan rígida cuando Luna apareció por primera vez. No me gusta decirlo, pero, francamente, es un monstruo, dijo Reina. Tanto que, si apareciera en el reino, causaría un desastre tan grande que pasaría a la historia. Pero seguro que no lo parecía. No creo que ella jamás hiciera algo así. Pero es así de poderosa. Y si tomáramos la palabra de Luna al pie de la letra, había seres en esta isla con los que incluso ella palidecía. Los hombres bestia divinos y los hombres ogro feroces ni siquiera aparecen en los libros de historia, son mitos, continuó Reina. Aparecen en el folclore que data de antes de la existencia humana en el continente. En cuanto a los dragones antiguos, existen historias de su aparición en el continente y la destrucción de naciones. ¿Y el ancestro verdadero? Completamente ficticio, o mejor dicho, eso es lo que me gustaría decir. De todos modos, ciertamente parece que esta isla no es normal, al menos. Sí, tampoco hay forma de saber si aquellos que conozcamos en el futuro serán amigables como Luna, así que deberíamos hacer lo que podamos para evitar el contacto con cualquiera de ellos hasta que tengamos una mejor comprensión de las condiciones aquí. Me pareció muy inteligente que Reina no hubiera descartado de plano las palabras de Luna como una fantasía infantil, sino que las hubiera considerado con detenimiento. No cualquiera creería historias tan infundadas, como la de que un dios me había enviado aquí. En fin, por muy fuertes que seamos tú y yo, solo somos humanos, continuó Reina. Si esos monstruos existen de verdad, no tendremos ninguna posibilidad. Cuidemos de no provocarlos y salgamos de esta isla. ¿Y qué pasa con el elixir? Oh, eso no importa. La existencia misma de la isla es dudosa, y lo que es más importante, el equipo que debería haber estado aquí conmigo fue completamente aniquilado. Lo que necesito más que nada es un buen equipo de topógrafos para obtener una imagen precisa de la isla. Si una aventurera de primera y una maga de primerísima clase como Reina lo decía, tenía que tener razón. En cuanto a mí, había decidido forjarme una vida en esta isla, así que sería incómodo si alguien más viniera y lo arruinara. Además, parece que provocar a los residentes de esta isla podría terminar destruyendo el continente. Cuando le pregunté a Reina sobre esto. Eso también es algo que tengo que investigar. Sería un verdadero desastre si seres como esos llegaran repentinamente al continente, pero eso se puede evitar si nos preparamos bien y establecemos relaciones positivas con ellos, ¿verdad? Sería imposible detener tal destrucción, pero si podemos hacer un esfuerzo para evitarlo, entonces deberíamos hacerlo. Veo. Ni siquiera lo había considerado. Era una forma impresionante de ver las cosas. Tenía razón, la hostilidad no era la única manera de lidiar con ellos, e incluso si uno se aferraba a una política de no interferencia con la isla, había una gran diferencia entre saber a qué se enfrentaba y no saberlo. Estos son seres de folclore y mitos. Puede que no hayan hecho nada para perturbar el continente hasta ahora, pero no hay evidencia de que nunca lo hagan. En las historias, los países son destruidos por capricho de un dios constantemente. Por suerte, Luna estuvo dispuesta a conversar y pudimos comunicarnos con ella. Así que, definitivamente, estaremos bien. Sí,
no me la imagino descontrolándose y destruyendo un país. Cuando pensé en la chica que había comido hasta saciarse con nosotros, un ataque violento me pareció ridículo. Bueno, en cualquier caso, si vas a irte de la isla, necesitarás un barco. Sí. Por eso necesito tu ayuda, Arete, dijo Reina con una dulce sonrisa. Era una mujer atractiva, pero capté el mensaje tras esa expresión, alto y claro, pretendía ponerme a trabajar. Estaba dispuesto a ayudar a Reina, su cooperación sería indispensable si quería sentar las bases de mi vida en esta isla, pero, sinceramente, tenía un poco de miedo. Tenía la sensación de que no podría desafiarla en el resto de mi vida. Por suerte, mi cuerpo, que me había dado un dios, era resistente y poderoso. No enfermaría, y si Reina me enseñaba magia, podría usarla de inmediato. Incluso si no supiera construir un barco, estos trucos divinos se encargarían de casi todo. Con eso en mente, decidí quedarme con Reina hasta que se fuera de la isla. Después de eso, terminé pasando la noche juntos en la misma tienda de campaña con una chica por primera vez en mi vida. Me había ofrecido a dormir afuera, pero Reina no quiso. Por muy grande que fuera la tienda, no podía hacer nada contra los nervios de compartirla con una chica tan hermosa. No dormí muy bien. Por la mañana, salí de la tienda con un gran bostezo, y allí me recibió una sonriente Luna. Junto a ella había un hombre bestia adulto que no reconocí y que me miraba fijamente. «Eres el intruso en la isla», dijo. El comentario hostil del hombre bestia me hizo darme cuenta con aprensión de que tal vez había ocurrido algo un tanto problemático. La mera presencia del hombre bestia irradiaba una presión terrible. Sus orejas se parecían a las de los lobos que había visto en el bosque. Era otro de los hombres bestia divinos, como Luna. Soy Helge, una guerrera de las bestias divinas. Mi ancestro es el gran Fenrir. ¿Quién eres tú? Arete, respondí. Arete, Ahora, a la mujer dentro de esa tienda que está concentrando su maná, si quieres pelea, te la daré, pero si no, mejor para. No crees que puedas hacerme nada con ese maná, ¿verdad? Después de que Helge la llamara, Reina salió cautelosamente de la tienda. Su rostro estaba pálido de miedo. A diferencia de mí, probablemente comprendía perfectamente su fuerza. Reina era uno de los 7 archimagos celestiales, los magos más poderosos del continente, pero a juzgar por su aspecto, este hombre bestia frente a nosotros era tan poderoso que los títulos humanos no le importaban en absoluto. Me paré entre los dos, cubriendo a Reina y enfrentándome a Helge, pero entonces, Luna de repente golpeó la espalda de Helge. Dios mío, Helge. Solo te traje aquí porque dijiste que no lucharías. Helge hizo una pausa. Lo sé, lo sé. Pero fueron ellos quienes intentaron atacarme primero. Es que pones una cara de miedo. Cuando estuve aquí me dieron comida deliciosa. TCH, Helge se rascó la cabeza con fuerza, con una expresión incómoda en el rostro mientras la pequeña Luna lo regañaba. Por lo que parecía, al principio no se había mostrado hostil con nosotros. Señor Helge. Dije. ¿En qué puedo ayudarle? Solo, Helge, está bien. No hace falta ser tan formal. Ah, está bien. Y no necesito nada. Están en territorio de las bestias divinas. Pero Luna no dijo nada de eso ayer, miré a Luna, quien ladeó la cabeza confundida. Al ver eso, Helge suspiró exasperado. No sabe hasta dónde llega nuestro territorio. Ya veo. Fue culpa mía. Acabamos de llegar a esta isla y nunca tuvimos intención de desembarcar. Así que no entiendo bien todo eso de hablar de territorio o intrusos. Eso es lo que pensé. Además, es imposible que los humanos vengan a Arcadia, la isla de los dioses, a propósito. Los términos, isla de los dioses, y, Arcadia, eran nuevos para mí, pero supuse que se refería a lo mismo que a la isla más lejana y solitaria. Significaba el nombre que este era un lugar donde vivían seres considerados dioses. Bueno, si no estás pensando en hacer nada malo, como talar el bosque, entonces no me importa si te quedas, agregó Helge. Es un alivio oír eso, dije. Pero ten cuidado.
Nosotros, los divinos bestia, no solemos ser muy agresivos, pero los feroces ogros y los antiguos dragones te atacarán sin piedad. Al parecer, Helge había venido a advertirnos. Habló con cierta rudeza, pero quizá era un buen tipo. Si es posible, me gustaría saber más sobre esta isla. TCH, qué fastidio, pero será aún más complicado si no sabes nada y acabas dañando la isla, así que supongo que debo hacerlo. Iré a buscar un mapa, así que quédate por aquí. Helge se fue, dejando a Luna en la tienda. Se movió tan rápido que el terreno del bosque pareció no significar nada para él, y en un instante su espalda desapareció de la vista. Me impresionó. Entonces, ¿está bien con nosotros? Le pregunté a Luna. Helge es duro y siempre dice que las cosas son un fastidio, pero al final, toma la iniciativa y ayuda un montón, así que todos confían en él, dijo Luna. Sí, esa es más o menos la impresión que tuve. De repente me pregunté cómo estaría Reina, así que me di la vuelta. Estaba temblando y pálida. Reina, ¿estás bien? Señorita Reina. Estoy bien. Es solo que estuve expuesto a una concentración de maná increíblemente alta y mi cuerpo tiembla, eso es todo. Al parecer, Helge había ejercido una presión considerable con solo estar allí de pie. Sinceramente, no la había sentido mucho, pero quizá era el instinto especial de un mago. Sostuve el esbelto cuerpo de Reina, y ella, obedientemente, apoyó su peso en mí. Si estaba tan agotada después de tan poco tiempo, probablemente sería mejor que se alejara cuando Helge regresara. ¿Es mi culpa?, preguntó Luna. No, para nada, dijo Reina. Claro que tampoco es culpa de Helge. Es mía, por ser una maga inexperta. Le dio una palmadita en la cabeza a la preocupada Luna. Reina era una maga más hábil que casi nadie. Decirse inexperta significaría que todos los demás magos del continente estarían en peor situación. Pero era orgullosa y jamás haría nada que menospreciara a los demás. Le habría sido más fácil culpar a otro, pero era parte de su naturaleza asumir toda la responsabilidad. No pude evitar respetarla, era una forma de vida que jamás podría emular. Ahora prepararé el desayuno, continuó Reina. Tú también quieres, ¿verdad, Luna? Sí. Me caes bien, señorita Reina. Qué rica está tu comida. Reina rió. Gracias. Mientras observaba esta agradable escena, me sentí cálido y feliz por dentro. Hola chicos, he vuelto. Mientras los tres desayunábamos, Helge regresó con el mapa. Había tardado una hora, lo que me indicó que los divinos hombres bestia vivían a unos 30 minutos de donde estábamos. Aunque, considerando que lo había visto moverse mucho más rápido que un coche, la distancia real probablemente era considerable. Delicio, dijo Luna, ignorándolo y concentrando toda su atención en comer la comida que Reina había preparado. Helge la fulminó con la mirada y tembló de ira al pensar que ella había estado jugando e incluso comiendo mientras él corría por el bosque. Incapaz de quedarse de brazos cruzados, Reina habló. Helge. ¿Quieres un poco también? Preguntó con expresión algo rígida. Tras dudar un momento, Helge respondió, sí, claro. Lo siento. Se sentó junto a Luna, le arrebató un trozo de pan y lo mojó en la sopa. Sorprendida, pero impertérrita ante esta repentina incursión, Luna tomó un poco de pan y se lo comió. Pero, después de que Helge le diera un mordisco, agarró en silencio más trozos de pan. Ah, sollozó Luna, con los ojos llenos de lágrimas. Helge era más grande que ella y seguía cogiendo pan. Oye, todavía quedan segundos, así que no llores, dijo Reina. Te amo, señorita Reina. Helge se levantó de golpe, temblando. Mirando hacia arriba, gritó, ¿qué demonios es esto? Está tan bueno. Para no quedarse atrás, Luna miró al cielo y gritó también, Delis. Sus voces hicieron temblar la atmósfera y los pájaros que vivían en los árboles cercanos emprendieron el vuelo en gran pánico. Hay algo en la naturaleza de los hombres bestia divinos que los impulsa a gritar cuando comen comida sabrosa. Me lo preguntaba. Siguieron comiéndose a bocados mientras repetían lo rico que estaba.
Luego, satisfechos y con la barriga llena, se tumbaron en el suelo uno al lado del otro. Ah, eso dio en el clavo, dijo Helge. Eso dio en el clavo, repitió Luna. Aunque los rasgos de zorro de Luna y los rasgos de lobo de Helge claramente diferían, en este momento, parecían hermanos cercanos. Decidí dejarlos tranquilos y, en cambio, ayudar a Reina a limpiar lo que había quedado del desayuno. No sabía cocinar, pero quería hacer lo que pudiera. Con los platos en la mano, fuimos al río que habíamos descubierto el día anterior. Gracias, dijo Reina de repente. Si acaso, debería agradecerte, respondí. Has preparado una comida tan rica, así que obviamente debería ayudar a limpiar. Dios mío, no es eso lo que quiero decir. Me pregunté a qué podría estar refiriéndose. Me protegiste cuando Helge me fulminó con la mirada, ¿verdad? Por eso te lo agradezco, dijo con una sonrisa. Ah, sí. Pero como no era hostil, siento que solo me estaba entrometiendo. Para nada. Nunca pensé que necesitaría protección, así que todo este calvario me resulta desconocido. Me alegré de que estuvieras ahí. Reina era una de las magas más destacadas del continente. Probablemente casi nadie podía seguirle el ritmo, incluso si luchaba en primera línea de batalla. No es que la hubiera protegido a propósito, mi cuerpo simplemente se había movido solo, pero me alegré de que no le molestara. De todos modos, una vez que terminemos de limpiar, ¿por qué no le preguntamos a Helge todo sobre la isla?, dije. Buena idea. Después de eso, veamos qué haremos a partir de ahora. Por suerte, Helge no se mostró hostil. De hecho, incluso parecía preocupado por nosotros. Y como Luna lo había traído, estaba seguro de que no era mala persona. Claro, una parte de mí estaba preocupada por lo que sucedería si lo enfadaba, pero después de ver con qué entusiasmo había devorado la comida, también tuve la impresión de que no habría problema. Sí, tenemos mucho más que aprender sobre esta isla, dije. Le había pedido al dios mi deseo de quedarme aquí para siempre. No esperaba que ya hubiera habitantes, pero decidí disfrutarlo como otro de los encantos de la isla. Con esos pensamientos en mente, volví junto con Reina a donde Luna y Helge estaban acostadas. Helge había dicho que era un divino hombre bestia con Fenrir como su ancestro. Fenrir era el monstruo más poderoso de la mitología nórdica, que devoró al gobernante de los dioses, Odín, pero me preguntaba cuál era su papel en este mundo. Reina no había reaccionado al nombre de ninguna manera en particular, así que quizás no era muy conocido. Sin embargo, yo no sabía mucho de mitología. Mi impresión de Fenrir era la de un lobo con poderes de hielo que aparecía como jefe en los videojuegos. Pero, basándome en el cabello plateado y los rasgos lobunos de Helge, probablemente no estaba muy lejos de la realidad. Oye, lo siento por todo, dijo Helge. Está bien, no me importa, dije. ¿Qué es eso? Cuando volvimos de lavar los platos, Helge ya tenía el mapa listo. Parecía que Reina aún no se había acostumbrado a su presión, pues nos observaba desde lejos con Luna. Este es un mapa de Arcadia, la isla de los dioses, dijo Helge. Con el estómago lleno, extendió el mapa alegremente. Vaya. Es bastante grande. A simple vista, este lugar era tan grande que llamarlo isla era un desaire. Tenía la forma de una elipse que se extendía de este a oeste, por lo que era difícil determinar su tamaño exacto, pero parecía tener aproximadamente la misma superficie total que la isla de Hokkaido en Japón. Helge señaló dónde estábamos ahora, luego a un lugar al sur donde vivían los divinos hombres bestia. De aquí a allá se extiende aproximadamente nuestro territorio. Y por aquí, al este, es donde viven los antiguos hombres dragón y los feroces hombres ogro. No se llevan muy bien, pero también saben que no sería agradable si se pelearan, así que solo se meten en riñas de vez en cuando. Así que de vez en cuando pelean. Bueno, solo una vez cada 100 años. Suele empezar cuando algunos cachorros impulsivos de ambos bandos se dejan llevar y empiezan una pelea. Los adultos los observan un rato antes de darles una buena reprimenda, eso suele resolver las cosas. Parecía que solo los jóvenes eran territoriales, mientras que los adultos eran bastante racionales. Pero para qué, ocasionalmente,
significara una vez al siglo, debían vivir en una escala temporal completamente diferente. Ahora, al oeste, viven los altos elfos. No suelen salir mucho de su territorio, pero sí interactúan con las bestias divinas. ¿Me equivoco o la gente de esta isla es bastante amigable entre sí? No, para nada. Pero no es que tengamos que ser muy amigos para tolerarnos. Y cuando vives lo suficiente, la competencia se vuelve aburrida, eso es todo. Este lugar nunca tiene nada nuevo. Parecía que las razas longevas eran más tranquilas de lo que imaginaba. Al principio, temí un poco que la isla estuviera llena de monstruos sedientos de sangre, pero Helge me dio la impresión de que realmente podría vivir aquí. Oye, Helge, creo que me gustaría vivir en esta isla. ¿Conoces algún buen lugar para mí? Pregunté. ¿Estás loco? No, lo digo en serio. Llegué aquí porque quería vivir lejos de la gente. Para mí, este lugar es el paraíso. Helge parecía exasperado, pero comprendió que hablaba en serio. Mirando el mapa, reflexionó seriamente sobre mi pregunta. Eso es complicado. Después de todo, es la primera vez que un humano viene a esta isla. Dependiendo de la raza, e incluso entre nosotros, los divinos bestia, encontrarás a algunos que preferirían deshacerse de cualquier forastero. De todos modos, los altos elfos probablemente no te recibirían bien. Oh, no le pido a nadie que me deje vivir con ellos. Estoy bien estando sola, siempre y cuando me encuentres un lugar medianamente decente. Un humano insignificante como tú no puede vivir en cualquier lugar. Y tu comida no durará para siempre, ¿verdad? No hay muchos monstruos por aquí lo suficientemente débiles como para que puedas cazarlos. Es más probable que acabes convertido en cena. Helge habló con cierta rudeza, pero era evidente que le importaba. Al mismo tiempo, actuaba bajo un ligero malentendido. Confiaba en que mi cuerpo podría soportar la vida en esta isla. Si no podía, entonces la diosa que me había reencarnado en un lugar como este no solo sería descuidada, sino completamente inútil. Aún así, sería todo un reto demostrárselo a Helge. No era como si pudiera golpearlo. Mientras me estresaba pensando qué hacer, oí el suelo temblar a lo lejos. ¿Qué es ese ruido?, pregunté. Son las huellas de un jabalí emperador. Gritó Helge, con cierta alegría. Luna, que había estado jugando con Reina a poca distancia, se acercó a nosotros, con aire encantado. ¿Un jabalí emperador? Sí. Es un festín. ¿Qué es un jabalí emperador?, pregunté. Básicamente son trozos enormes de carne, respondió Helge. Y están riquísimos. Intervino Luna. Son muy grandes, pero suelen dormir bajo tierra. No se ven a menudo y son difíciles de conseguir. Ya babeando, Helge y Luna miraron en dirección al sonido. Parecían listas para saltar en cualquier momento. Ya veo, ¿entendiste eso, reina? Ojalá no lo hubiera hecho. En el continente, hay grandes jabalíes, que son monstruos enormes que parecen jabalíes. Y luego están los jabalíes reales, que son aún más grandes. Son tan grandes que su principal fuente de alimento es el wyvern, y son tan peligrosos que si uno de ellos aparece, toda una orden de caballeros tiene que movilizarse para. Reina dejó de hablar de repente. Ya no hacía falta. El sonido de los árboles al romperse y las enormes pisadas del jabalí se acercaban cada vez más. Miré en dirección al ruido y... ¿no es un poco grande?, dije. Un jabalí corría hacia nosotros, y su enorme tamaño era evidente incluso desde lejos. Los árboles circundantes eran bastante grandes, pero ver al jabalí pisotearlos como si no fueran nada me hacía sentir que todo lo que daba por sentado estaba mal. El jabalí emperador medía más de 20 metros de altura. Reina lo miró en silencio, impresionada por su enorme tamaño. Helge se rió entre dientes. Parece que acaba de salir de la tierra y se está muriendo de hambre. Oye, Luna, todavía eres una niña, así que quédate ahí sentada y déjame encargarme. No. Ustedes los adultos siempre dicen eso, y luego se guardan lo mejor. Yo también quiero comerme lo rico. Incluso en una situación como esta,
Ambos jugaban juguetonamente. Quizás para los divinos bestia, incluso un jabalí tan colosal era solo comida. La supervivencia del más apto. Si quieres las mejores piezas, tráelo antes que yo, dijo Helge. ¿Estás dentro?, respondió Luna. No voy a perder. Entonces los dos saltaron hacia el jabalí que los atacaba. ¿De verdad podrán detener a ese monstruo? Parecen confiados, pero correremos peligro si no lo logran. Espera, lo sabía. No se está deteniendo para nada, dije. De hecho, los dos que se aferran a él lo están haciendo luchar aún más. ¿Qué? Estaba pensando que debería hacer algo, pero no tengo tiempo para lanzar nada, dijo Reina. El jabalí emperador atacó nuestra tienda. Su cuerpo era tan grande que era imposible correr. Y aunque yo podría haber estado bien, Reina estaba en peligro. Maldita sea. Si hemos llegado a esto. Arete. ¿Qué haces? Corre. Reina, retrocede. Creía en el poder del Dios que me había reencarnado en este mundo. Además, si no podía hacer frente a un peligro repentino de esta magnitud, no habría forma de que pudiera sobrevivir a lo que esta isla me deparara. Un camión de carreras no era nada comparado con la velocidad del jabalí. Detenerlo sería como atrapar un meteorito. Pero, curiosamente, no sentí miedo. Arata. Estaré bien. Puedo hacerlo. Abrí los brazos con confianza, y el colosal jabalí que se acercaba chocó contra mí. Sentí el impacto por un instante, pero no fue suficiente para empujar mi cuerpo hacia atrás, y lo detuve en seco. Gruñir. ¿Qué te parece eso, Reina se quedó atónita y en silencio antes de murmurar, de ninguna manera. El tiempo pareció detenerse para todos. Incluso Helge y Luna, que se habían aferrado al jabalí emperador y lo habían atacado, se quedaron paralizadas y me miraron con sorpresa. ¡Guau! Fue increíble, gritó Luna. Tienes que estar bromeando, ¿quieres decir que ni siquiera eres humano?, exclamó Helge. Si acabo con el jabalí, la carne será toda mía, no, dije. Helge había sido quien dijo que al que madruga Dios le ayuda. Además, no sabía cuánto tardaría en traer a Reina de vuelta al continente de donde vino. Necesitaríamos comida si íbamos a vivir juntos. Es la ley del más fuerte. Lo siento, pero eres nuestra comida, le dije al jabalí emperador. Cuando el monstruo hizo un último esfuerzo por aplastarme, lo golpeé tan fuerte como pude. Cuando reencarné en este mundo, un dios me había otorgado un cuerpo fuerte, inmune a enfermedades y lesiones. Ya había demostrado su fuerza contra el lobo el día anterior. Emperador jabalí abatido. Con un tremendo estruendo que resonó por toda la isla de los dioses, derroté al colosal jabalí emperador. Sin embargo, igual que cuando ataqué al lobo con toda mi fuerza, el monstruo se precipitó hacia el cielo del este. Quienes lo habíamos perseguido gritamos consternados. Mi encuentro, dijo Helge. No, exclamó Luna. Oh, mierda. Reina finalmente dijo, ese espectáculo simplemente echó por tierra todo lo que creía saber. 3 de nosotros gemimos, incapaces de hacer nada más que observar con impotencia cómo el jabalí volaba y se perdía de vista. Mientras tanto, Reina, la única que normalmente seguía sensata, tenía la mirada perdida. Y así, un episodio de nuestra vida cotidiana llegó a su fin. Helge y Luna ahora me miraban fijamente. ¿Cómo vas a compensarnos por habernos perdido la carne del jabalí emperador, Señor Arete, ¿cómo pudo? Lo siento, de acuerdo. De espaldas a la parte del bosque que había sido arrasada por el avance del colosal jabalí, me disculpé frenéticamente con ambos. Aún así, no podía hacer nada más. Yo también quería probar el delicioso jabalí emperador. Además, esto no era un manga de bromas, ¿cómo iba a saber que un solo puñetazo sería suficiente? Muy bien, ustedes dos, el almuerzo está listo, dijo Reina. Y ya está. Ya pueden perdonarlo. Qué bien huele, dijo Luna. Si la señorita Reina lo dice, te perdono. Supongo que tengo que hacerlo, dijo Helge de mala gana.
Me perdonaron tan fácilmente que me hizo preguntarme qué sentido había tenido todo hasta entonces. La comida era la base de sus acciones, lo que significaba que uno podía distraerlos con ella. La sincronización de Reina había sido perfecta. La miré agradecida, y ella pareció un poco avergonzada. Fuiste tú quien me ayudó primero, susurró en voz baja. Lo oí perfectamente, pero sabía que se avergonzaría de nuevo si lo mencionaba, así que fingí no oírlo. Los 4 comimos nuestro almuerzo, un plato parecido al curry. Como siempre, parecía algo que habría tardado bastante en prepararse, y me pregunté cómo Reina había podido prepararlo en tan poco tiempo. Claro, podría acercarme a ella mientras cocinaba si realmente quería saber, pero su forma de manejar el cuchillo y su mirada eran tan profesionales que me costaba acercarme. El roux de curry en la olla tenía un sabor un poco más anaranjado que el curry envasado, y percibí un dulce toque cítrico. Como es japonés, habría preferido tomarlo con arroz, pero sabía que habría sido pedir demasiado. En cambio, probé a acompañarlo con un naan que Reina también había hecho. ¡Guau!, exclamé. No era tan picante como esperaba, pero el ligero sabor cítrico combinaba bien con el curry y le daba un sabor original. Además, se fundía con el naan, realzando su dulzura, lo que lo hacía muy fácil de comer. Mientras luchaban por encontrar la mejor manera de comerlo, Helge y Luna me imitaron y dieron un mordisco, luego se levantaron abruptamente y lanzaron un grito al cielo. ¿Qué coño es esto? Está muy bueno. Delicioso. Como siempre, tuvieron buenas reacciones y una sonrisa incómoda se dibujó en mi cara. Madre mía, qué exagerados son ustedes dos. Dijo Reina. Pero debía de estar contenta de que disfrutaran de la comida que había preparado, porque, contrariamente a sus palabras, su tono de voz era alegre. Sabes, esto está buenísimo, dije. Hay un plato parecido de donde yo vengo, pero ¿cómo se llama? Caray. ¿De verdad no lo sabes? Dijo Reina. Es comida casera en todo el continente. Ya veo. En casa se llama curry, así que supongo que el nombre varía un poco según dónde estés. No estaba del todo seguro de qué debía pensar del nombre caray. Lo habría entendido si la comida se llamara de una forma completamente diferente, pero sonaba tan parecido que me hizo sospechar que alguien había renacido aquí en el pasado. Sin embargo, el dios había dicho que no había nadie más, así que probablemente fuera solo una coincidencia. En fin, Reina era muy buena cocinando. No sabía cuántos ingredientes guardaba en su hechizo de almacenamiento, pero tenía muchas esperanzas en lo que fuera a hacer a continuación. Cuando estaba con mi maestra, tenía que cocinar tanto que casi no lo soportaba. Por eso, ahora sé un poco de cocina, dijo Reina. Tuve la sensación de que era algo más que eso, pero su expresión me dijo que no quería que lo mencionara, así que me abstuve de indagar demasiado. Ahora que sé cómo es tu comida, me pregunto qué sabor tendría ese jabalí emperador si lo hubieras cocinado. Bueno, nunca he preparado un jabalí tan grande antes, así que no sé si podría. El jabalí había sido tan grande que podría haber alimentado a 2 personas durante varios meses. Incluso con el apetito de Helge y Luna, habría pasado bastante tiempo antes de que volviéramos a necesitar comida. Me sentí culpable por dejar pasar la oportunidad y obligar a Reina a usar de nuevo la comida que había almacenado. La próxima vez que encontremos uno, intentaré cocinarlo. Pero asegúrate de no volarlo, ¿de acuerdo? Dijo Reina. Asegúrate súper, intervino Luna. Sabes, traeré uno si lo encuentro. Cuento contigo entonces, dijo Helge. Los 3 reaccionaron de forma diferente, y sonreí con inquietud a mi pesar. A Luna parecía haciéndole agua a la boca ante la idea de comer jabalí emperador, mientras que Helge me dio la sensación de que traería un montón de ingredientes la próxima vez que lo viéramos. Aunque no sabía nada del resto de los divinos hombres bestia, ambos parecían habernos aceptado como forasteros. Y así, mientras charlábamos animadamente, los 4 terminamos de comer, y ayudé a Reina a recoger. Como ayer, Luna y Helge estaban despatarrada en el suelo con las manos en la barriga, con aspecto satisfecho. Ahora, ¿por qué no continuamos donde lo dejamos? Me dijo Helge.
Hablabas de querer vivir en esta isla, ¿verdad? Sí, pero dijiste que no funcionaría, ¿no? Fue entonces cuando pensé que eras humano. Parecía que, sin yo saberlo, me habían categorizado como algo más que humano. Pero soy un ser humano, dije. Los humanos no pueden detener la carga de un jabalí emperador, y tampoco pueden hacerlos volar con un solo puñetazo. No sabes nada de humanos, Helge. Hoy en día podemos hacer esas cosas, dije, aunque en realidad no sabía nada de este mundo. Helge parecía desconcertado. Luna, que escuchaba a su lado, abrió la boca sorprendida. Probablemente no sabía nada más que esta isla. Ni hablar. ¿En serio? ¿Cuándo se convirtieron los humanos en unos monstruos? Preguntó Helge. Los humanos son increíbles, dijo Luna. Pero yo nunca he visto uno. Tú sí, Helge. Ahora que lo dices, no, no lo he hecho. Solo sé lo que me han dicho el viejo y los demás. Así que así es el mundo exterior hoy en día. Maldita sea, supongo que estaba subestimando a los humanos. Luna y Helge se hablaban con un tono tan serio que se habían dejado engañar por completo. Dispara, metí la pata. Avergonzado, miré a Reina, ella me devolvía la mirada con exasperación. Solo nos conocíamos desde hacía 2 días, pero ya sabía que podía contar con ella en momentos como este. Helge, Luna, os está engañando, dijo. ¿Qué? Gritó Helge. Exclamó Luna. Reina, me traicionaste. Grité. No lo digas así, Arete. Es tu culpa por mentir. Tenía razón, por supuesto. Helge y Luna me miraban con aire acusador, así que me disculpé sinceramente y me perdonaron. De verdad que no sabían nada del mundo más allá de la isla, así que decidí tener más cuidado en el futuro. Por cierto, Reina, ¿realmente no hay nadie más aparte de mí que pueda hacer eso?, pregunté. No. Oh. Eso me hizo pensar que tal vez realmente había perdido mi humanidad. Pero aún así, no tenía ninguna queja de mi cuerpo divino. Y como mi plan era vivir en esta isla lejos de la civilización humana, en realidad no me importaba si era exactamente humano o no. No me importaba, pero... Oye, Reina, ¿este tipo es realmente un humano?, preguntó Helge. En términos de taxonomía, creo que sí. Pero ¿por qué cuando ella lo dijo así no supe muy bien cómo reaccionar? Bueno, da igual, dijo Helge. Humano o no, da igual. Por cierto, Arete. Sí. Si de verdad quieres hacer de esta isla tu hogar, puedes vivir aquí. Hay muchos recursos naturales en esta zona, así que no tendrás problemas para encontrar comida, y a veces encontrarás carne sabrosa como la de ese jabalí emperador. ¿Estás bien con eso? Sí. Eres un tipo bastante raro y es divertido estar a tu lado. Parece que a Luna también le has cogido cariño, dijo Helge, sonriendo mientras le despeinaba el pelo. ¿Vas a vivir aquí?, me preguntó Luna. Si a ustedes dos les parece bien, entonces creo que lo haré. Luna entonces miró a Reina. ¿Tú también? Sí. No tengo forma de volver a casa ahora mismo, y no creo que pueda sobrevivir en esta isla solo, así que estaré con Arete por ahora. En cuanto Luna escuchó nuestras respuestas, sus ojos brillaron y levantó los brazos. Sí. Eso significa que podremos jugar mucho más de ahora en adelante. Y también comer rico. No los molestes, Luna, dijo Helge. No te preocupes, no lo haré. Hurra. Estoy tan feliz. Las orejas y la cola de Luna se movieron nerviosamente, expresando su alegría con todo su cuerpo. Tan solo verla me hacía feliz. Entonces, abrazó a Reina con entusiasmo. Fue una vista maravillosamente placentera. Aunque solo era mi segundo día completo viviendo en otro mundo, me alivió saber que parecía que podría forjarme una vida aquí. Por cierto, Reina, ¿sabes qué es eso?, pregunté, señalando hacia el cielo donde había destruido al jabalí emperador. Dijo Reina. Aunque estaba a gran distancia, pude ver una silueta enorme batiendo sus enormes alas mientras se acercaba a nosotros. A diferencia de cómo se había comportado hasta entonces,
Helge tenía una expresión de pánico. Debes estar bromeando, ¿será posible? ¿Es eso lo que creo que es? Dijo Reina. La silueta se acercaba con paso firme, parecía dirigirse hacia nosotros. Para cuando pude distinguir qué era, presentí que también nos tenía bien agarrados. Todo su cuerpo estaba cubierto de escamas que parecían tan afiladas que rasgaban la piel al contacto, y en su lomo tenía enormes alas que parecían las de un murciélago. Su cola larga y afilada se extendía desde su lustroso cuerpo negro, y entre sus garras aferraba al jabalí emperador que había enviado al cielo. Si tuviera que describir lo que estoy viendo solo podría dar una respuesta. Un dragón. Parecía que aún faltaba un largo camino por recorrer antes de que el segundo día de mi vida en el otro mundo mostrara algún signo de calma. Hasta aquí leerá el Panda Rojo. El Panda Rojo espera que te haya gustado. Además el Panda Rojo desea que tengas una hermosa noche. Sin más, el Panda Rojo se despide. Adiós.